La red de prostitución es un tema tabú en México debido a los prejuicios dentro del esquema social en el que vivimos, ya que se cree que solo afecta a específicos sectores de la sociedad cuando en realidad todos somos vulnerables y propensos a caer en esta red. Para conocer más a fondo sobre este tema, decidimos enfocarnos un poquito más al abuso sexual infantil que existe, no solamente en la red de trata de personas, sino a un nivel holístico en México. Tras abordar el tema del abuso sexual infantil con Edgar Orozco, ahora nos dirigimos a otras esferas dentro de la misma área, la trata de personas, donde el especialista, el doctor Eduardo González, nos relatará un poco acerca de la vulnerabilidad que sufren las personas, así como las experiencias personales en torno al tema. En la idea de indagar acerca del abuso sexual infantil, consultamos a Edgar Orozco, quien es fundador de la organización Nace una Sonrisa, en donde trabaja con niños que han sufrido de abuso sexual. Además, con respecto al tema de trata de personas, entrevistamos al doctor Eduardo González, quien complementa esta investigación con su punto de vista profesional gracias a sus trabajos realizados con base en el tema de migración. En este caso, aterrizamos el tema en la trata de personas. A continuación, se mostrarán los guiones de las entrevistas realizadas y ambos especialistas en su área, en donde nos contarán experiencias, conocimientos y breves explicaciones de conceptos acerca del tema. Mira, antes de, inclusive a mí lo que me gusta decir antes del concepto del abuso sexual es quitar un par de mitos. Uno de ellos es que no es violación, porque muchas veces se habla mucho acerca de la violación cuando es tema de abuso sexual no es lo mismo, es algo muy diferente. Y también otro punto muy importante antes de entrar un poquito ya más de lleno a lo que es la definición del abuso, es que puede ocurrir en casa, no ocurre necesariamente por ese famoso señor escondido que sale del parque o por el sacerdote o qué sé yo, ¿no? Este es un problema que ocurre en casa. El abuso sexual es cualquier conducta que tiene un mayor hacia un menor en el cual ejerce su fuerza mental o fuerza física para convencer a un menor de realizar algún acto sexual. Algo muy importante en todo esto, esta definición, digo, es la que yo te estoy diciendo de mi parte, pero está originada de la definición de la Organización Mundial de la Salud. Se refiere a algo muy similar. Eh, Algo que me gustaría compartirles acerca de la definición tiene mucho que ver en que tampoco hay penetración. No necesariamente tiene que haber una penetración o tocamientos del adulto hacia el menor o de un mayor hacia un menor. Porque muchas veces también es algo que se confunde, ¿no? O sea, que creemos que hubo abuso sexual solamente cuando hubo penetración o que hubo contacto físico. Te pongo un claro ejemplo. Si yo tengo a un menor viendo pornografía, eso ya es abuso sexual infantil. Algo también muy importante es que no necesita ser un adulto el que ejerce la conducta contra el menor para que sea abuso sexual. También puede ser alguien de 15 años con alguien de 10 años. Ahí ya también es el abuso sexual infantil. Evidentemente en temas de psicología, en temas legales y demás entran otras cosas que se evalúan al momento de una situación así, pero básicamente en definición podríamos hablar que es cualquier conducta que ejerce un mayor sobre un menor en temas de sexualidad. Y algo muy importante, lo reitero, no tiene que ver necesariamente con contacto físico. ¿Cuáles serían los principales signos y efectos del abuso sexual infantil? Son muchos. Algo muy importante ahí que acaba de aclarar es que hay a corto, a mediano y a largo plazo. Si nos vamos en resumen, si lo vemos a corto plazo, el tipo de conducta que tiene un menor es depresión, es aislamiento, se vuelven muy... su conducta es un poquito más, son como enojones, reclaman más, no están de acuerdo con muchas cosas. Y si lo aterrizamos a largo plazo, y que es la parte que a mí se me hace más interesante de atender a tiempo el abuso sexual, te estoy hablando que son problemas de drogadicción, te estoy hablando que son problemas de alcoholismo, disfunciones sexuales, problemas de pareja, prostitución, delincuencia, etcétera, etcétera. Algo muy importante que nosotros platicamos dentro de lo que es el tema del abuso sexual infantil a futuro como consecuencias, eh, es que si tú te pones a analizar problemas sociales muy importantes que hay en México, en nuestro país,
analizas los problemas más graves que hay. ¿Y cuáles son esos problemas? Es drogadicción, alcoholismo, delincuencia, prostitución, disfunciones sexuales, problemas de parejas, bla, bla, bla. Y estos son como son unos problemas muy grandes que tenemos como país, como México. Cuando tú te pones a analizar las consecuencias del abuso sexual, te das cuenta que estamos no solamente trabajando en contra del abuso sexual, sino que estamos trabajando también en un pro de México, porque casualmente los problemas que te originan el abuso sexual son los problemas que está viviendo México. Y no significa que todos esos problemas que tú estás viviendo en México, que tú los estás viendo, vengan originados del abuso sexual, pero una gran parte de las personas que vivieron abuso sexual son personas que están replicando en este tipo de problemas. Otro tema muy importante que son en las consecuencias es que es algo que se replica. No es una constante, sin embargo es importante atender a las personas porque muchas veces, en la mayoría de los casos, los abusadores fueron abusados sexualmente cuando fueron niños. ¿Existe algún sector en la población infantil que tenga un mayor riesgo a sufrir de abuso sexual? Sí, totalmente. Los niños que están, los niños más vulnerables son los niños que por lo regular, fíjate, esta pregunta me gusta mucho porque aquí voy a tocar el tema de que el abuso sexual no discrimina posición económica. El abuso sexual no va a suceder exclusivamente en la clase baja o en la clase media o en la clase alta. ¿Y a qué voy con esto? Los niños más vulnerables son niños que están solos, son niños que no reciben cariño, son niños muy inseguros, son niños que en muchas ocasiones también han vivido bullying. ¿Y qué es lo que pasa? El abusador agarra como presa a los niños más vulnerables. ¿Por qué? Porque el abusador lo que utiliza para hacer su método de conquista es el grooming. ¿Qué es el grooming? El grooming es el enamoramiento, es el amenazar, es el yo a ti sí te quiero, por eso te toco. Yo a ti, si tú le dices a tu mamá, le voy a hacer exactamente lo mismo a tu hermanita. Si tú le dices a tu papá, esto se lo voy a hacer a tu mamá, etcétera, etcétera. Entonces, los niños más vulnerables son los niños que están solos, y cuando me refiero solos, no me refiero a que viven solos en la calle, sino son niños que no tienen atención. Son niños que necesitan tener acompañamiento, que necesitan educación, que necesitan muchas cosas. Y algo muy importante, que es un problema social grave en México, es que no hay educación sexual. El abuso sexual infantil es hasta los 18 años, o sea, no necesariamente alguien de 5, 6, 7 años. Pero no hay una buena educación sexual ni en casa ni en nuestras primarias, secundarias, preparatorias. Entonces, al no tener una buena educación sexual, también corremos con el riesgo de no saber decir que no ante alguna situación incómoda, o que de medios creemos muchas veces que es algo que te gusta, pero no es algo que te guste, es algo porque tú eres un menor y tu sexualidad apenas se está despertando y se confunde bastante. Entonces, la falta de educación es algo muy importante porque ahí es donde está la vulnerabilidad más grande, y el que los niños y los adolescentes estén solos. Y reitero, ¿a qué me refiero con solos? Que no tengan atención, que no sean niños que están protegidos. Y volvemos a lo mismo. Esto no tiene que ver con alguien de clase baja o clase alta. Esto sucede en todos lados. Hablando del tema familiar, de la clase baja, media y alta, algo muy importante también que tenemos que aclarar ahí es que el 90% de los casos suceden en casa. 9 de cada 10 niños que han vivido abuso sexual lo vivieron en casa. Y este abuso sexual que vivieron en casa sucedió, de este 90%, el 70% es de alguien de entera confianza del niño. El papá, el hermano, la mamá, el primo, el tío, el que lo cuida, la que lo cuida, qué sé yo. Entonces, ese es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque nosotros como papás, o nosotros como personas que tienen a su cargo niños, por lo regular no creemos que esto le vaya a pasar por su primo, por su tío, por su esto, por su lo otro. Cuando el verdadero... y no se trata de asustar a la gente, pero se trata de ver las cosas claras y como son. Se trata de identificar que ahí está el problema, en casa. Afuera es solamente el 10%, y no digo que no suceda.
Inclusive dentro de ese 10% está todo el tema de la prostitución infantil, la trata de personas, bla, bla, bla. En solo ese 10%. Pero ¿qué estamos haciendo con el otro 90%? ¿Por qué tenemos tanto ese problema? Por eso, porque está en casa y no nos gusta hablarlo y no nos gusta aceptarlo. En base a lo de que comienza en casa, ¿existe una forma verdaderamente efectiva para prevenir el abuso sexual en casa desde donde comienza? Lo más importante es la comunicación. Eso es fundamental. Hay un dicho que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Muchas veces sí es cierto, en el abuso sexual es totalmente cierto. Un niño no te va a inventar de un tema que no sabe. Entonces, cuando un niño te dice que está pasando algo así, tienes que creerlo. Y no una verdad absoluta, pero sí tienes que preocuparte y enfocarte, ocuparte en ver por qué está diciendo eso. Pero muy en específico en qué podemos hacer es la educación. Es informar en todo momento. Hay diferentes manuales, ustedes los pueden encontrar en internet. Ya hay mucho acerca de cómo educar sexualmente a un niño para que evite cuestiones de abuso sexual. Inclusive Fundación Paz, que es prevención de abuso sexual, la pueden buscar en cualquier plataforma digital, Fundación Paz. Ellos tienen varios libros que van de acuerdo a las edades de los niños, que van en función de la prevención del abuso sexual. Nosotros, como Nace una Sonrisa, somos atención. Fundación Paz es prevención. Y estos libros lo que van haciendo es explicar al niño acerca de su cuerpo, acerca de los comportamientos que un mayor debe tener con él, a qué sí acceder y a qué no acceder. Entonces, la comunicación es base. Siempre hay que estar con el niño escuchándolo, porque cuando un niño quiere decirte algo, es porque realmente necesita decirte algo. Entonces, la comunicación es como que fundamental, la educación sexual y estar constantemente dándoles atención. Volviendo al tema de quiénes son los más vulnerables, son los que menos tienen atención. Si tú estás ahí con ellos, si tú los escuchas y si tú brindas educación sexual desde que son muy pequeños, adelante. Hay lamentablemente vagas creencias de que hablar de sexualidad con los niños es hacerlos promiscuos. Es un problema gravísimo de nuestra sociedad. Inclusive hay asociaciones que se dedican a hablar de que no hay que hablarles de sexualidad, bla, bla, bla. Y es algo muy grave porque a los niños, al no hablarles de sexualidad, y yo te puedo hacer a ti 1000 preguntas y tú a mí 1000 preguntas sobre nuestra sexualidad de cuando éramos niños y cómo fuimos creciendo, y te aseguro que no sabemos muchísimas cosas todavía y que nos hubiera gustado saberlas. Entonces, a los niños sí hay que hablarles de sexualidad. Algo muy importante, hay etapas y hay maneras de irlo hablando. No le vas a hablar igual a un niño de 20 años que a un niño de 5 años. ¿Sí? Hay expertos, hay libros, hay formas, por supuesto que lo hay. Entonces, nada más hay que saber, hay que investigar. Yo lo que siempre les recomiendo mucho es que busquen, cuando están interesados en este tema, que busquen a su psicólogo de más confianza para que los oriente. Tras abordar el tema del abuso sexual infantil con Edgar Orozco, ahora nos dirigimos a otras esferas dentro de la misma área, la trata de personas, donde el especialista, el doctor Eduardo González, nos relatará un poco acerca de la vulnerabilidad que sufren las personas, así como las experiencias personales en torno al tema. Hola, vamos a entrevistar al doctor Eduardo González acerca de la trata de personas. Hola, buenas tardes. Quisiera saber para usted qué es la trata de personas. Bueno, pues el abuso de una persona a partir de su situación de vulnerabilidad que está experimentando. El abuso para incrustarlos, sean hombres o sean mujeres, en el mercado sexual, si es una trata de personas en el ámbito de la prostitución, pero también puede haber trata de personas en el ámbito laboral, ¿sí? En donde las condiciones de explotación que se presentan pues generan esas condiciones. Pero me parece que es muy importante tener en cuenta que esto se da a partir de un escenario de altísima vulnerabilidad en la que están estas personas. ¿Y cree que aquí en México la trata de personas ha aumentado a través de los años? Pues como todas las actividades criminales,
tenemos altos índices de subregistros. En realidad es muy difícil decir cuánta gente se encuentra inmersa en una red de trata de personas, por lo mismo, porque es una acción criminal. Sin embargo, hay algunas cifras que nos muestran que han ido a la alza. Sin que sea todo el universo, comento, se estima por las autoridades federales que en México debe de haber por lo menos 16,000 niños inmersos en redes de prostitución infantil. Sin embargo, las ONGs que se dedican a eso nos hablan de que al menos debe haber 50,000 menores en estas condiciones. Y a nivel global, las cifras que tenemos, que son de más de 1 millón de niños metidos en redes de prostitución, pues nos dan, nos dan fe que estas cifras han ido constantemente a la alza. Y también, gracias a sus libros de migración, nos hemos dado cuenta que usted ha experimentado o ha visto la trata de personas en diferentes ocasiones. ¿Nos podría contar alguna de sus experiencias? Pues sí, efectivamente, si regresamos al inicio de la plática donde te mencionaba de la alta vulnerabilidad, que es una situación fundamental para que se pueda dar esta trata de personas, pues los migrantes que no tienen el derecho a no migrar, pues se mueven en un esquema de alta vulnerabilidad, y en ese sentido cuando llegan a lugares como en el país, aquí en México, Tapachula, pues son presas fáciles de redes de prostitución que terminan abusándolos y que en ocasiones incluso, entre comillas, ¿verdad?, aceptan entrar a ese negocio, pues con la idea de juntar dinero y evidentemente seguir su camino hacia el norte. Las condiciones de la trata de personas en el ámbito migratorio también tienen la otra cara de que, como se saben sin papeles, entre comillas, como se saben que están cometiendo un acto ilegal, que se pueden tomar como indocumentados, pues también muchas mujeres, niños, niñas, no denuncian la presión de una cadena de trata de personas por el temor de ser deportados. Entonces todavía la violencia y su vulnerabilidad pues incrementa. Y bueno, he estado en contacto con niñas, por ejemplo, que han sido llevadas al sur de nuestro país de manera clandestina desde El Salvador o desde Honduras y que se incrustan en las redes de prostitución. Bueno, creo que sería todo por hoy y muchas gracias. No, gracias a ustedes. En conclusión, respecto a los temas abordados, es indispensable reconocer que la vulnerabilidad es el principal factor dentro de ambas ecuaciones, donde la persona se atemoriza de su situación actual y prefiere ser obligada a realizar actos sexuales en los cuales existe el evidente abuso, y en este caso, infantil. Asimismo, el juego de poder que existe en el trata de personas distingue los roles que juegan, y la persona que toma el rol inferior recibe un abuso, tanto como físico y mental. Hoy en día, los niños menores de edad son víctimas de redes de prostitución y, como bien dijo el doctor González, al menos 50,000 menores de edad mexicanos se encuentran dentro de ellas, siendo las más vulnerables dentro de dicho juego, y como resultado ellos los más perjudicados, es decir, los perdedores en este asunto.